Bienvenida, bienvenido. Hoy nos vamos a sumergir en un texto clave, fundamental, de la cultura maya quiché, el Popol Vuh. Tenemos aquí extractos de una edición bastante completa que nos va a guiar. La idea es ir más allá de solo contar la historia. Queremos, pues, desentrañar las ideas sobre la creación, esos héroes gemelos fascinantes, los orígenes del pueblo quiché y entender por qué este texto sigue siendo tan importante. ¿Listos para este análisis? Absolutamente. Es que el Popol Vuh, mira, es mucho más que un relato antiguo. Es, es una ventana a una cosmovisión increíblemente rica. Y lo interesante es cómo conecta arqueología, historia, mitología, todo junto. Nos da una perspectiva única del mundo maya. Perfecto. Empecemos por lo básico entonces. ¿Qué significa exactamente Popol Vuh? ¿Y cómo es que lo conocemos hoy? Bueno, Popol Vuh se suele traducir como libro del consejo o a veces libro de la comunidad. También libro de la estera. Popol es la estera, que era un símbolo importante de autoridad, de reunión comunitaria, y Vuh, pues es libro, papel. Es el texto sagrado de los mayas quichés, allá en Guatemala. Y lo conocemos principalmente gracias a Fray Francisco Ximénez. Él a principios del siglo XVIII transcribió y tradujo un manuscrito quiché. Ojo, ya estaba escrito en alfabeto latino, probablemente del siglo XVI o XVII. El mismo texto menciona que el libro original, que seguramente era un códice con jeroglíficos, pues ya se había perdido para entonces. O sea que lo que tenemos es como una copia de seguridad, digamos, de una tradición oral o escrita mucho más antigua. Y creo que hay pruebas de eso, ¿no? Sí, exacto. La introducción de la fuente que manejamos menciona algo clave. El trabajo del arqueólogo Michael Coe. Él encontró conexiones muy claras entre escenas en cerámicas mayas del periodo clásico, estamos hablando del 200 al 900 después de Cristo. Uf, muchísimo antes. Claro, conexiones con episodios del Popol Vuh, como las aventuras de los héroes gemelos. Esto sugiere que esas historias, o al menos su núcleo, ya circulaban casi 1000 años antes de la versión que transcribió Jiménez. Nos conecta directamente con el corazón de la civilización maya clásica, allá en el Petén. Es un vínculo fascinante entre arqueología y lo que llamamos etnohistoria. Qué increíble esa profundidad, esa conexión temporal. Bueno, vayamos al contenido. Como muchos textos sagrados, empieza con la creación del mundo, ¿cierto? Correcto. Describe un inicio donde todo era calma, silencio. Solo estaba el cielo arriba y el mar abajo. Todo quieto, oscuro. Y ahí, en ese vacío, meditan los creadores. Tepeu, Gucumatz, que es la serpiente emplumada, y también Huracán, corazón del cielo. Y deciden crear el mundo. Y esa parte es genial. Tierra, dijeron. Y la tierra fue hecha, así, al instante. Pero crear seres que los adoraran no fue tan fácil, ¿verdad? Parece que hubo varios intentos. Exacto. Ese es un tema central, el ensayo y error divino. Primero crearon a los animales, pero claro, los animales solo hacían ruidos, no podían hablar, no podían nombrarlos ni venerarlos. ¿Y qué pasó con ellos? Pues su destino fue ser comida para otros. Luego, intentaron con seres de lodo, pero se deshacían, no tenían consistencia. El siguiente intento, muy famoso, fue con hombres de madera. Ah, los muñecos de palo. ¿Qué falló ahí? ¿Qué nos dice ese fracaso? Bueno, estos parecían humanos, hablaban, se multiplicaban, poblaron la tierra, pero el texto dice que no tenían alma ni entendimiento. O sea, no recordaban a sus creadores. Eran como cáscaras vacías. Funcionaban mecánicamente, pero sin conciencia, sin corazón. La clave era la reciprocidad, entonces. Justo. La existencia, para esta visión, requiere esa conexión, esa memoria, esa gratitud hacia lo divino. Como no la tenían, fueron destruidos. Un diluvio de resina. Y fíjate qué interesante. Sus propias herramientas, sus animales domésticos, se volvieron contra ellos. Como una especie de rebelión de las cosas por su ingratitud. ¡Qué imagen tan potente! Y se dice que sus descendientes son los monos, como un eco, ¿no?, de esa humanidad fallida. Esa idea de recordar al creador es fascinante. ¿Cómo llegaron entonces a la creación exitosa, a los seres humanos verdaderos? Pues necesitaron consultar a los abuelos sabios, los adivinos Ixpiacoc e Ixmucané. Y también, gracias a la ayuda de varios animales, el gato de monte, el coyote, la cotorra, el cuervo, descubrieron el maíz escondido en Paxil y Cayalá.
y con masa de maíz, amarillo y blanco, la abuela Ixmucané molió y formó a los primeros 4 hombres quichés: Balanquitzé, Balamacaf, Majucutaj e Iquibalam. Y estos sí que funcionaron. Estos sí, eran sabios, entendían todo, veían lo lejano y lo cercano, comprendían el mundo a la perfección. De hecho, eran demasiado perfectos. Demasiado. ¿Cómo es eso? Preocuparon a los dioses. Exactamente. Los creadores se miraron y dijeron, bueno, si estas criaturas lo saben todo, lo ven todo, ¿en qué se diferencian de nosotros? Casi son dioses también. Claro. Entonces, para mantener esa diferencia esencial entre creador y creado, decidieron limitarles un poco la visión. Dice el texto que les echaron un vaho sobre los ojos, como si les empañaran la mirada. Así, su visión quedó limitada a lo que estaba cerca, a lo evidente. ¿Una especie de ajuste divino para mantener el orden cósmico? Y luego, mientras estos primeros hombres dormían, les crearon esposas. Y así se estableció la base de la sociedad quiché. Entendido. Ahora, antes de llegar a estos hombres de maíz, hubo un personaje muy, muy particular en esa era anterior, la de oscuridad, Bukub Kakix. Ah, sí. 7 Guacamaya. Un personaje fascinante. Era un ser tremendamente orgulloso que, en la penumbra que había antes de que existiera el sol verdadero, él se autoproclamaba el sol y la luna. Se jactaba de sus riquezas, de sus ojos de plata, sus dientes de esmeraldas y otras joyas. Pura soberbia, la personificación de la vanidad y la falsa autoridad. ¿Y cómo termina su historia? Imagino que no muy bien para él. No, claro. Su caída es de hecho la primera gran hazaña de los héroes gemelos, Hunapú e Ixbalanque, de quienes hablaremos más. Le disparan con una cerbatana mientras está comiendo nances en un árbol y le hieren la quijada, los dientes. Luego, usando la astucia, se hacen pasar por curanderos ancianos, junto con sus abuelos, Ixpiacoc e Ixmucané, en otra faceta. Lo convencen para curarle los dientes doloridos. Ajá. Pero en realidad, se los sacan y se los cambian por simples granos de maíz blanco. Y también le curan los ojos, pero lo que hacen es reventarle las niñas de los ojos. ¡Qué terrible! Le quitan todo su brillo. Exacto. Le quitan sus joyas, su brillo, y con eso su poder. Y muere. Es un mensaje claro contra la arrogancia y la ostentación vacía. Y no solo él, sus hijos también eran problemáticos. Zipacná, que decía haber creado las montañas. Sí. Y Cabracán, el que provocaba los terremotos. Ambos también muy orgullosos, representantes de fuerzas naturales caóticas. Y también son derrotados por los gemelos usando engaños. A Zipacná lo aplasta una montaña que él mismo estaba cargando, engañado por los gemelos. Y a Cabracán lo debilitan dándole de comer un pájaro cocinado con tizate, una tierra blanca, y luego lo entierran. O sea que los héroes no solo vencen la soberbia personal, sino que también ponen en orden, digamos, las fuerzas naturales descontroladas. Exacto. Establecen un orden. Es fascinante cómo estos mitos conectan la conducta moral, como la soberbia, con fenómenos geológicos y naturales. Hablemos más de esos héroes gemelos entonces, Hunapú e Ixbalanque. ¿Cuál es su origen? Porque su historia también es bastante compleja, ¿no? Empieza con sus padres. Así es. Su historia es central en el Popol Vuh. Sus padres fueron un Hunapú y su tío Vucup Hunapú. Eran grandes sabios y sobre todo grandes jugadores de pelota. Pero su juego, muy ruidoso, molestó a los señores de Xibalbá, el inframundo maya. Xibalbá. Suena bastante siniestro. ¿Qué era exactamente para los mayas? Pues sí, tiene esa connotación. Es el inframundo, un reino subterráneo. Pero ojo, no es exactamente un infierno de castigo como en la tradición cristiana. Es más bien un lugar físico y mítico a la vez. Oscuro, lleno de pruebas, enfermedades, muerte. Gobernado por señores con nombres bastante descriptivos, como Uncamé, uno muerte, y Vucupcamé, 7 muerte. Representa el lado oscuro del cosmos, el lugar de los desafíos inevitables del ciclo de la vida, y también un reino de muchos engaños. Hay que ser muy astuto para sobrevivir allí. Y los padres de los gemelos no lo fueron tanto. No. Fueron convocados a Xibalbá y cayeron en todas las trampas. Saludaron a unos muñecos de palo pensando que eran los señores. Se sentaron en un banco de piedra que estaba al rojo vivo. ¡Ay!
Y luego fallaron las pruebas en las distintas casas de castigo. La casa oscura, la casa de las navajas, la del frío. No lograron pasar la noche manteniendo encendidos sus cigarros y rajas de ocote. Al final, fueron sacrificados. Y la cabeza de Hunhunapú fue colgada en un árbol seco, un árbol de jícaro. Y aquí pasa algo extraordinario. ¿Qué cosa? Que el árbol seco milagrosamente florece y da frutos por primera vez. Y los frutos tienen forma de calavera. La cabeza de Hunhunapú se vuelve uno con el árbol. ¡Increíble! Y aquí es donde entra la madre de los gemelos, Ixquic. Exactamente, Ixquic es una doncella de Xibalbá, hija de uno de los señores. Oye la historia del árbol, le da curiosidad y va a verlo. Y la calavera de Hunhunapú le habla desde el árbol y le lanza un chisguete de saliva en la palma de la mano. Y con esa saliva queda embarazada de los gemelos. Vaya, es un símbolo potentísimo, ¿no? La vida surgiendo directamente de la muerte, de una calavera. Totalmente. Es un tema recurrente en toda la cosmovisión mesoamericana. La vida y la muerte están íntimamente ligadas. Pero su padre en Xibalbá no se lo toma bien, imagino. Para nada. Cuando se entera del embarazo, lo considera una deshonra y ordena sacrificarla. Pero Ixquic demuestra ser muy astuta. Convence a los mensajeros, que eran unos búhos, para que no la maten. Les da instrucciones y ellos presentan un corazón falso, hecho con la savia roja y coagulada de un árbol, el árbol llamado sangre de dragón. Engañó a los señores de la muerte. Sí. Huye al mundo superior, a la tierra. Busca a la madre de Hunhunapú, o sea, la abuela de los futuros gemelos, Ixmucane. Al principio, Ixmucane no le cree, pero Ixquic supera una prueba imposible. Le pide que coseche una red llena de maíz de una sola mata que hay en el huerto. Y ella lo logra, con ayuda divina, claro. Y así la abuela la acepta. Y finalmente nacen los gemelos, Hunapú e Ixbalanque. Pero su infancia no fue fácil. Tenían medio hermanos. Cierto. Hunbatz y Hunchoven. Eran hijos que Hunhunapú había tenido antes. Eran muy talentosos, grandes flautistas, cantores, artistas, pero también muy envidiosos. Maltrataban a los pequeños gemelos, que se criaron más bien en el monte, aprendiendo a cazar con cerbatana. ¿Y cómo se vengaron los gemelos? Porque imagino que hubo venganza. Sí, y de nuevo con astucia. Los engañan para que suban a un árbol muy alto, el canté, a buscar unos pájaros que los gemelos habían cazado. Una vez arriba, el árbol empieza a crecer y crecer mágicamente, y no pueden bajar. Los gemelos, desde abajo, les dicen, átense los taparrabos a la cintura como si fueran colas para poder bajar. No. Y al hacerlo, ¡pum!, se transforman en monos. Es otro castigo ejemplar contra la envidia, la soberbia, la falta de respeto familiar. Y a la vez, claro, es un mito que explica el origen de los monos. Queda claro que la inteligencia y la astucia son las grandes armas de estos héroes, más que la fuerza bruta. ¿Cómo enfrentan ellos su propio viaje a Xibalbá? Bueno, un día, jugando, descubren los implementos del juego de pelota de su padre y su tío, que la abuela había escondido. Se ponen a jugar con mucho entusiasmo. Y claro, hacen ruido. Exacto, igual que sus padres. Y los señores de Xibalbá los oyen y los convocan. Se repite la historia, pero esta vez los gemelos van preparados. Superan las trampas iniciales gracias a su astucia. Cruzan los ríos peligrosos. Para saber quiénes son los verdaderos señores y no saludar a los muñecos, envían un mosquito delante. ¿Un mosquito? Sí, un mosquito para que pique a cada uno de los señores sentados. Al quejarse del picotazo, los señores se van delatando y diciendo sus nombres unos a otros. Así los gemelos ya saben a quién saludar y a quién no. Y también evitan sentarse en el banco ardiente. ¡Qué listos! La revancha de los hijos. ¿Y las casas de pruebas? ¿Las superan? Sí, superan todas las pruebas donde sus padres habían fracasado, pero no por fuerza, sino usando inteligencia, negociación, a veces engaños. En la casa oscura sobreviven usando luciérnagas para simular cigarros encendidos y las colas rojas de guacamayas para simular el fuego del ocote. Engañan a los guardianes. Pasan la casa de las navajas porque hablan con las navajas y las convencen de no cortarlos. Sobreviven la casa del frío quemando troncos viejos. Pasan la casa de los jaguares, la casa del fuego. Demuestran un dominio sobre esas fuerzas mortales. Exacto.
Incluso superan un momento crítico en la casa de los murciélagos, donde uno de los murciélagos gigantes, Camazotz, le arranca la cabeza a un Apu. Oh. ¿Y qué hacen? Ixbalanque actúa rápido, consigue una tortuga grande y con ella modela una cabeza sustituta para su hermano. Temporalmente juegan a la pelota con la cabeza de un Apu, pero luego Ixbalanque logra recuperarla y ponérsela de nuevo. Es otro ciclo de muerte y resurrección dentro de su propia aventura. Impresionante. ¿Y cómo logran la victoria final sobre los señores de Xibalbá? Entiendo que implica un sacrificio, pero uno muy estratégico. Muy estratégico. Ellos saben que los señores de Xibalbá planean matarlos al final, quemándolos en una gran hoguera. Así que se adelantan. Han hablado antes con dos adivinos, Xulú y Pacam, y les han dado instrucciones precisas sobre qué hacer con sus restos. Y entonces, ellos mismos, como si fuera parte de un juego, se lanzan a la hoguera. Parece una derrota total, pero es una jugada maestra. Exacto. Los señores de Xibalbá celebran, muelen sus huesos hasta hacerlos polvo y los arrojan a un río. Piensan que se han librado de ellos para siempre. Pero resucitan. Pero resucitan. Al quinto día, sus restos se juntan en el río y reaparecen, primero como hombres pez, y luego disfrazados de bailarines pobres, vagabundos. Empiezan a hacer prodigios por los pueblos. Bailan, queman casas y las reconstruyen al instante, sacrifican animales y los reviven. Y se sacrifican el uno al otro. Sí, ese es el truco final. Se sacrifican y se resucitan mutuamente. La noticia llega a oídos de los señores de Xibalbá, Júncame y Bucúpcame. Y caen en la trampa. Completamente. Quedan maravillados con el espectáculo y les piden a los bailarines: hagan eso con nosotros, sacrifíquennos y resucítennos. Los gemelos aceptan encantados. Sacrifican a los dos señores principales, pero, claro, no los resucitan. El fin de su tiranía. Así es. En ese momento revelan sus verdaderas identidades y sentencian a los demás señores de Xibalbá que quedan. No los destruyen del todo, pero les quitan su poder, su grandeza. Quedan relegados a tratar solo con gente miserable, con lo oculto, con las enfermedades. Su poder sobre la humanidad buena queda muy disminuido. Y con esa victoria establecen el orden definitivo del cosmos, ¿no? Correcto. Cumplida su misión en Xibalbá y habiendo vengado a sus padres, ascienden al cielo. Un Apu se convierte en el sol, el que trae la luz verdadera al mundo, e Ixbalanque se convierte en la luna. Y también los 400 muchachos que habían sido asesinados por Zipacná al principio de la historia ascienden con ellos y se convierten en estrellas, las Pléyades, según algunas interpretaciones. Se completa así la creación y la ordenación del universo tal como lo conocemos. Es una epopeya increíble que realmente sienta las bases de todo. Y después de esto, el Popol Vuh cambia un poco el enfoque, ¿verdad? Se centra más en la historia del pueblo quiché. A veces esta parte como que se menciona menos, pero es igual de importante, ¿no? Importantísima. Es la que conecta todo ese tiempo mítico de la creación y los héroes con la historia concreta, terrenal, del pueblo quiché. Legitima ese poder, sus orígenes. Narra cómo se multiplicaron aquellos primeros hombres hechos de maíz, cómo vivieron al principio en la oscuridad, esperando la primera aurora, el primer amanecer, y habla de su migración, un viaje largo desde un lugar mítico llamado Tulán Suiba, que significa 7 cuevas, 7 barrancas, ubicado en el oriente. ¿Qué ocurrió en ese lugar, en Tulán? Fue un momento crucial. Ahí, las diferentes tribus que migraban juntas recibieron a sus dioses patronos, sus dioses tutelares. Los quichés recibieron a Tojil, que está muy ligado al fuego y también, importante, al sacrificio humano. Y también a Abilix y Jacabitz. Otros grupos, como los cachiqueles, por ejemplo, recibieron dioses distintos. Y esa diferencia de dioses marcó las relaciones entre ellos después, ¿no? Totalmente. Marcó alianzas y, sobre todo, conflictos. Hay un episodio muy revelador sobre cómo obtuvieron el fuego. Tojil, el dios quiché, les dio fuego a ellos, pero a cambio les exigió la promesa de sacrificios futuros. Les dijo que tendrían que pagar abriéndoles el pecho a los sacrificados. Las otras tribus, que pasaban mucho frío, tuvieron que aceptar este pacto con los quichés para conseguir fuego de Tojil. Esto ya estableció una especie de jerarquía religiosa y política desde el principio. Entiendo, una deuda de sangre casi. Algo así.
Solo los cachiqueles, según su propia versión que conocemos por otros textos, lograron robar el fuego usando la astucia de su dios murciélago. Así evitaron someterse a Tojil y a los quichés, lo que explica en parte su rivalidad histórica. Qué interesante cómo el mito explica la política posterior. ¿Y cómo sigue la historia de los quichés después de Tulán? Pues narra su larga peregrinación hacia el occidente, buscando las tierras que les habían sido prometidas, siempre esperando el primer amanecer. Ese amanecer finalmente llega cuando ya están en las montañas de Guatemala. Y en ese momento, sus dioses principales, Tojil, Abilix y Hakabits, se convierten en piedra, se vuelven ídolos de culto. A partir de ahí se establecen, fundan centros ceremoniales, ciudades. La más importante, su capital, fue Gumarcaj, también conocida como Utatlán. Y el texto narra la consolidación de su reino. Exacto. Habla de reyes importantes, figuras casi legendarias como Gucumatz, que no es el dios creador, sino un rey posterior con el mismo nombre, descrito como un gran nahual, un hechicero capaz de transformarse en animales, en serpiente, en águila, en jaguar. ¡Wow! Y luego Kikab, un rey más histórico, un gran conquistador que expandió el reino quiché, sometió a muchos pueblos vecinos, estableció una estructura administrativa con guarniciones militares, cobro de tributos. El texto claramente busca legitimar ese poder terrenal, conectándolo con los orígenes divinos y el mandato de sus dioses. ¿Y menciona algo sobre cómo estaba organizada la sociedad? Sí, detalla la estructura basada en linajes. Habla de las casas grandes, que llegaron a ser 24 linajes principales, cada uno con sus propios títulos, funciones, responsabilidades. Describe también rituales reales importantes, ayunos prolongados de los reyes, ofrendas de incienso, sacrificios. Se enfatiza mucho el papel del rey como intermediario entre el mundo humano y el mundo sagrado, como guardián de las tradiciones. Incluso se menciona explícitamente que los reyes consultaban el Popol Vuh. Lo usaban como un libro de consejo, de adivinación, para tomar decisiones importantes para el reino. Hemos hecho un recorrido larguísimo, ¿eh? Desde la nada inicial, el caos, hasta la creación del mundo y del ser humano, pasando por esos intentos fallidos, los héroes gemelos tan astutos, la centralidad absoluta del maíz y finalmente la historia de un pueblo y su reino. ¿Qué ideas clave, qué reflexiones nos quedan de todo esto? Yo creo que una idea muy potente es esa visión cíclica del tiempo. Creación, destrucción, renacimiento. Lo vemos por todas partes. La derrota de los padres en Xibalbá es superada por la victoria de los hijos. La creación imperfecta de los hombres de palo da paso a la creación perfecta con el maíz. La oscuridad del principio es vencida por la luz del sol y la luna, que son los héroes divinizados. Nada es un final absoluto. Todo parece formar parte de un ciclo mayor, de una transformación constante. Sí, eso es muy claro. Y también la importancia del maíz, que va más allá de ser solo comida. Es la sustancia misma de la que está hecha la humanidad verdadera, la humanidad quiché. Y ligada a eso, la necesidad humana de sustentar a los dioses, de recordarlos, de alimentarlos simbólicamente a través del ritual, de la oración. Esa reciprocidad. Precisamente. Y también esa tensión constante, ese equilibrio dinámico entre opuestos que en realidad son complementarios. El cielo y Xibalbá, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, el orden y el caos, la sabiduría y la soberbia. El Popol Vuh parece un mapa de cómo funcionan estas dualidades en el cosmos y en la vida humana, y de cómo hay que navegar entre ellas. Y la astucia, ¿no? La inteligencia como herramienta fundamental para superar los desafíos. No siempre es la fuerza lo que triunfa. Totalmente. La astucia es clave, tanto en los mitos de los héroes, como seguramente en la política terrenal que describe después. Al final, aunque cuenta la historia muy específica del pueblo quiché, toca temas que son universales, ¿verdad? Sin duda alguna. Las grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo nos relacionamos con lo divino, con el cosmos? ¿Cómo se organiza una sociedad justa? ¿Cuál es la naturaleza del poder? Todo eso está ahí. Y por eso sigue siendo tan relevante, tan fascinante. Nos deja pensando en cómo estas narrativas antiguas, con sus ciclos cósmicos, sus héroes, su énfasis en la responsabilidad humana y la conexión con la naturaleza, pues cómo resuenan todavía hoy en nuestros propios intentos por entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el universo. Y quizás
nos deja con una última pregunta para reflexionar. El texto que tenemos hoy, el que nos llegó a través de Ximenes, es una transcripción alfabética. La tradición original era oral, era pictográfica, eran códices. ¿Cómo pudo esa traducción, esa mediación a través de otro idioma, otra forma de escritura, otro contexto cultural, haber quizás sutilmente reenfocado o incluso cambiado el significado de estas historias tan antiguas para las generaciones que vinieron después? Es algo en lo que pensar. Muchísimas gracias por guiarnos en esta inmersión tan profunda y reveladora. Un placer como siempre. Es un texto que nunca deja de enseñar.